¿Qué tal amigos y amantes de la historia? En el episodio de hoy hablaremos sobre el explorador Fernando de Magallanes y la primera circunnavegación del mundo. Quédate conmigo en esta fascinante aventura. Antes, no olvides suscribirte y si te gusta el contenido, dale like. Bienvenidos a Hombre Historia. Un caballero curtido en la batalla y un marinero resistente a una edad temprana. Magallanes nunca hubiera imaginado que sería él quien haría la contribución clave para viajar alrededor del mundo. Nacido alrededor del año 1480 en Portugal, en una familia católica de la baja nobleza, Fernando de Magallanes estuvo influenciado por la ideología religiosa restrictiva de la Baja Edad Media y la idea de someter al mundo al cristianismo, en una era que estuvo marcada por el cambio de época de la Edad Media a los tiempos modernos. En 1492, Cristóbal Colón había navegado hacia América, lo que inspiró a otros navegantes a emprender viajes de descubrimiento cada vez más audaces en busca de nuevas tierras y riquezas fabulosas. El comienzo de la era colonial llegó en el momento justo para Magallanes, un temerario que se había distinguido durante las misiones militares a una edad temprana, con la esperanza, según creen los expertos, de ascender a las filas de la alta nobleza. Viajó a la India y a la península malaya por primera vez a bordo de barcos de guerra y especias, pertenecientes al Reino de Portugal. Durante un total de 8 años, luchó en campos de batalla coloniales en Asia y África del Norte. En 1512, él y un grupo de marineros se dirigieron a las legendarias Islas de las Especias, también llamadas Islas Maluku o Molucas, en el sudeste asiático. Islas que albergaban el árbol de la nuez moscada y sobre todo el árbol del clavo. En los mercados europeos, estos preciados potenciadores del sabor exótico valían su peso en oro. La participación de Magallanes en la venta de las especias después del regreso de la tripulación a casa aseguró su sustento, pero también despertó el deseo de más. Después de una pelea con el rey portugués, Fernando de Magallanes en el año 1517 cambió su lealtad a España, al rey Carlos I, el futuro emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico. Bartolomé de las Casas, un teólogo y escritor español de la época, describió a Magallanes como pequeño y sin pretensiones, pero excepcionalmente carismático. Cuando se trataba de eso, era un vendedor brillante y autopromotor que podía inspirar a la gente con sus ideas y grandes objetivos. En el libro Magallanes y la primera circunnavegación de la Tierra, el historiador alemán Christian Holzmann afirma que no fue una sorpresa que Magallanes lograra convencer a los españoles para desembolsar el dinero para un viaje a las Molucas. Las perspectivas de una gran riqueza son una cosa, pero Carlos I también estuvo de acuerdo porque tenía un ojo puesto en la política de poder. A principios del siglo XVI, España y Portugal se habían repartido el mundo entre sí, con la propiedad de las Islas de las Molucas, que hoy pertenece a Indonesia, aún en el aire. Magallanes no podía navegar el Cabo de Buena Esperanza en el extremo sur de África porque los portugueses bloquearon la ruta. Para evitar los territorios portugueses por completo, Magallanes se comprometió a encontrar una ruta marítima occidental que los llevara hacia las Islas de las Especias. Desde el viaje por mar de Colón, alrededor de 500 barcos habían intentado en vano encontrar un paso a través de la masa terrestre americana. La flota de Magallanes, de 5 barcos completamente reacondicionados y equipados, partió de Sevilla el 10 de agosto de 1519, con destino a Sanlúcar de Barrameda, en la costa atlántica. La flota, con su tripulación de 240 hombres, zarpó nuevamente desde allí aproximadamente un mes después. Magallanes tenía como objetivo hacerse rico, fundar colonias para España y convertir a los nativos al cristianismo, todo teniendo en cuenta la perspectiva del progreso social de la época. El historiador Holzmann describe también lo que vivieron Magallanes y sus compañeros en este primer viaje alrededor del mundo, entre mares tempestuosos y tranquilos, hambre, sed, enfermedades, motines y conflictos mortales con los pueblos indígenas. Estaba lejos de ser un idilio marinero. Estos hombres vivieron durante meses
en cajas de madera flotantes de unos 150 metros cuadrados, sin instalaciones sanitarias, sin cocina, sin privacidad. La comida era modesta, apenas había atención médica y luego siempre estaba la inseguridad de que se trataba de una misión suicida. La flota navegó hacia las Islas Canarias, luego a lo largo de la costa africana hasta la Sierra Leona. En su punto más angosto atravesaron el Océano Atlántico y llegaron al continente sudamericano por la zona que hoy es Río de Janeiro. El viaje continuó a lo largo de la costa este de América del Sur, con los hombres en constante búsqueda del hipotético paso hacia el oeste. Todo era muy tedioso y la flota se detenía en ruta en los meses de invierno. La situación del suministro era cada vez más difícil y el estado de ánimo a bordo de los barcos comenzaba a ser duro, lo que provocó un motín. Magallanes, sin embargo, demostró ser tenaz y logró calmar los ánimos, aunque sería de forma momentánea. El 21 de octubre de 1520 descubrió un cabo. Su flota navegó entre el extremo sur del continente sudamericano y la isla de Tierra del Fuego, en un laberinto de vías fluviales, perdiendo un barco en el mismo momento, mientras que otro barco aprovechó la confusión y huyó de regreso a España. Pero Magallanes por fin había encontrado el paso anhelado entre estas aguas azotadas por la tormenta. La armada diezmada tardó 6 semanas en llegar al Océano Pacífico. Desde el sudoeste del Océano Pacífico continuaron en un arco hacia el noroeste durante 3 meses y medio sin encontrar islas habitadas. El hambre, la sed, la enfermedad se cobraron vidas antes de que las tripulaciones encontraran provisiones frescas en una de las Islas Marianas. Una tragedia, porque sin saberlo, los barcos de Magallanes habían pasado por muchas otras islas que podían haberle proporcionado a él y a su tripulación agua fresca y alimentos. Finalmente, los 3 barcos restantes y su tripulación de 150 hombres desembarcaron en Filipinas el 21 de marzo de 1521, como los primeros europeos en llegar a esa zona. Era el destino final de Magallanes. Ahí, planeaba tomar posesión de estas ricas islas para España con la vista puesta en una posible gobernación. Cuando llegó a Filipinas montó un espectáculo tan impresionante que un gran número de nativos se convirtieron al cristianismo y capitularon ante España. Otros no se dejaron influir y cuando Magallanes trató de conquistar el pueblo en abril de 1521 fue asesinado por lanzas y flechas envenenadas. Al carecer de suficientes marineros para 3 barcos, 2 barcos huyeron rápidamente, después de que las tripulaciones hundieran el tercero. Al mando de Juan Sebastián Elcano, los 2 barcos zarparon hacia las Islas de las Especias, donde finalmente embarcaron el ansiado cargamento. Elcano eligió la ruta del Cabo de Buena Esperanza para el viaje de vuelta. Al final, casi 3 años después de zarpar hacia las Molucas, solo uno de los 5 barcos regresó a casa, y el capitán Elcano completó la circunnavegación involuntaria y no planificada que Magallanes había comenzado. El 6 de septiembre de 1522, la embarcación Victoria llegó al puerto español de Sanlúcar de Barrameda. Unos 20 marineros sobrevivieron a la primera circunnavegación del mundo documentada históricamente. Desde mediados del siglo XVI, el paso occidental lleva el nombre de Estrecho de Magallanes en honor a Fernando de Magallanes. En el siglo XIX, muchos intelectuales celebraron a Magallanes como un genio y un héroe, una visión que en la actualidad para muchos estaría opacada con las nuevas perspectivas que se tienen sobre el colonialismo. Es indudable la ambición, la tenacidad y la pura fuerza de voluntad del explorador, pero por otro lado, también nos condujo a una serie de situaciones atroces. Ahora les hago una pregunta. ¿Qué opinas sobre esta historia? ¿Se aventurarían al mundo sin saber qué pasaría? Házmelo saber en los comentarios. También no olvides suscribirte y ayudarme con tu like para que este canal continúe creciendo. Gracias por acompañarme hasta este momento y te espero para el próximo video.